Damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge. Muchas gracias. Gracias por esas presentaciones que nos das siempre. Buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. De verdad que de todo corazón preparando estos mensajes para que lleguen a su corazón y la intención es prepararnos, ¿no? Prepararnos para conocer un poco más de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar. A este día, a este programa, yo le puse un hogar ordenado porque es importante entender y vivir lo que es un orden en nuestro hogar. Y quiero hacerte la pregunta que yo me hice. ¿Cómo te sientes al llegar a tu casa? ¿Cómo siente tu persona esa sensación de llegar a tu casa? ¿Sientes ganas de llegar? Quizá no quieres llegar. El por qué si quieres llegar y el por qué no quieres llegar es muy importante, ¿no? Pero también, qué importante es hacer esta pregunta. ¿Cómo crees que se sienten tu familia, o sea, tus hijos, tu esposo, esas personas que viven contigo? ¿Cómo se sienten al llegar a tu casa? ¿Realmente es agradable llegar a casa? ¿Es importante llegar a casa? ¿Qué te gustaría que hicieran por ti en tu casa? Y te lo digo porque para reflexionar en las preguntas estas es muy importante meditar realmente qué está sucediendo en nuestra casa, ¿no? Y te lo digo porque yo duré mucho tiempo trabajando y ya lo que quería era llegar a mi casa, pero yo quería llegar a mi casa y que todo estuviera ordenado, limpio, acomodado, la comida calientita, lista para que me sirvieran y empezar a comer. La verdad, eso yo anhelaba en mi casa, ¿no? Y eso quería y no entendía que lo debía hacer yo para mis hijos, para mi esposo, porque yo lo necesitaba para mí, pero realmente yo lo daba para los demás. Y eso me ha ido inquietando en mi vida, por eso realmente he hecho cambios, ¿no? Y desde que empezó el año, realmente yo he sentido, bueno, más bien me retumba en mi cabeza la palabra orden. Y yo creo que el orden es importante no solamente en mi vida, sino en tu vida y en la vida de todos los demás y en todas las áreas, en casa, en trabajo, en todas partes, ¿no? Y no solo se trata de tener la casa limpia y ordenada, por supuesto que es muy necesario, por supuesto que es básico porque es importante sentir al llegar a casa que esté Hola, ordenado y ¿qué limpio, ¿no? Yo creo que es más que una necesidad, es una parte de nuestra disciplina y es parte de una motivación para que nuestro refugio sea en paz, ¿no? Pero también es parte de nuestro orden el tener nuestros documentos en orden, nuestros documentos. Yo recuerdo que mi cuñada, que en paz descanse, ella me ayudó a ordenar todos esos documentos, me ayudó a hacer una carpeta de cada uno de mis hijos, de sus actas de nacimiento, los papeles necesarios y básicos para cualquier emergencia estar preparada, ¿no? Los documentos oficiales de casa y demás, ¿no? Y también creo que es muy importante llevar el orden de nuestros pagos, de los servicios, de los gastos que debemos de llevar. También es importante pensar y adquirir seguros, seguros de auto, seguro de casa, que yo sé que es un gasto, pero creo que es parte de nuestro orden, nuestra vida, porque de alguna manera nos da tranquilidad tener esos beneficios, esos servicios, ¿no? En orden y liquidados. Algo que también nos va a traer orden a nuestra vida, sin duda, es tener o ir pagando nuestras deudas, ¿no? Es muy importante saber que sí podemos gastar y que no podemos gastar. Hay que ser conscientes de esas cosas que llegan a nuestra vida diaria, ¿no? Y esto es muy importante porque si no hay orden, pues ¿qué hay? Pues un desorden, ¿no? Y cuando hay desorden en nuestra vida, eso lo vamos a reflejar, eso lo vamos a transmitir, eso se va a sentir, se va a proyectar en nuestra vida. Por eso es muy importante tener un hogar en orden, ¿no? Porque cuando nosotros reflejamos este orden, ¿qué crees que reflejas? Reflejas a Dios. ¿Y qué es reflejar a Dios? ¿Qué es eso de reflejar a Dios? Bueno, para empezar hay que entender que Dios es un Dios de orden.
es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Entonces, cuando tú empiezas a vivir ese orden en tu vida, automáticamente empiezas a reflejar a Dios en tu rostro, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir. Es muy, muy importante, ¿no? Y eso, eso reflejas tú, ese amor, esa misericordia, ese orden, ¿tú lo reflejas? ¿Eso hay en ti? ¿Eso hay en tu hogar? Fíjate que lo que dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que dice el versículo, porque si alguno no provee para los suyos, qué importante es pensar en proveer a nuestros hijos, a nuestra pareja, esa fe, esa confianza de que todo está bien, de que todo está ordenado, que todo está en su lugar y que si hay algo incómodo, pues se va a solucionar y se va a arreglar, ¿no? Y a veces nosotros mismos preferimos estar allá afuera, ¿no? En otro lugar que no es nuestra casa. ¿Por qué? Porque creemos o pensamos que allá afuera está nuestra paz, nuestra seguridad, quizá el conocimiento, o quizá porque nos proveen alegría allá afuera, pero eso es momentáneo. Realmente nosotros tenemos que sentir esa paz y todo eso que necesitamos, pero dentro de nuestro hogar. ¿Sabes? Tristemente, yo conocí a personas en mi lugar de trabajo que preferían estar ahí en la oficina que estar en su casa con sus hijos. Los tenían en la guardería o en la escuela de 7 a 7 de la noche, o sea, más de 12 horas fuera de su casa y sin ellos como padres. ¿Por qué? Porque ellos no sentían paz en su hogar. Y una forma de evadir eso y hacer algo es buscándolo allá afuera o creyendo que en el lugar de trabajo, porque vas a trabajar y porque vas a proveer, porque vas a llevar una parte de riqueza a tu casa para que a tus hijos no les falte nada, es estar en el lugar de trabajo. Cuando realmente yo anhelaba que saliera la hora de salida para correr a mi casa con mis hijos. Para mí, mi hogar ha sido mi refugio. Realmente es importante entender cómo nos sentimos en nuestro hogar, en ese lugar que debe ser nuestro refugio, ¿no? Es muy importante adquirir conocimiento, es importante salir a trabajar, es muy importante buscar preparación, es importante limpiar la casa, es importante cocinar, es importante salir y disfrutar y tomarnos un tiempo, sí, sí, pero aún mejor siempre va a ser el convivir en nuestro hogar con ese amor, con ese compartir con nuestra familia, siempre va a ser lo más necesario y lo que más realmente te va a dar esa felicidad a tu vida. Cuando nosotros empezamos a ser un reflejo de Dios, automáticamente empezamos a proveer y compartir esa sabiduría que nosotros le pedimos a Dios. Es importante pedirle a Dios sabiduría, pero para vivirla, aplicarla y transmitirla a través de nuestra voz, de nuestro rostro, de nuestras acciones, pero sobre todo también sentir ese amor de Dios en nuestras vidas para dárselo a nuestros hijos, a nuestra pareja, esa fe que nosotros buscamos porque es necesaria, porque tenemos que tener fe, la debemos de aplicar en nuestro hogar, como dice el versículo, ¿no? A nuestros hijos. En nuestro hogar se debe de respirar esa paz. En nuestro hogar se debe de vivir con tranquilidad. En nuestro hogar se debe de vivir con armonía. Se debe de volver un refugio de seguridad nuestro hogar cuando hay orden en nuestro hogar. Debe de haber un buen alimento, tanto físico como espiritual, no solamente para ti, sino para esa familia que te ama, que te necesita a ti, tú que escuchas. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos, con ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Qué importante que en nuestro hogar exista una conversación
de la palabra de Dios, esa palabra que Dios nos da a través del manual de vida, a través de la Biblia. Qué importante es leer para aprender, para buscar conocimiento, para entender que hay promesas para ti, que cómo se debe de vivir está en el manual de vida. Pero qué padre y qué bendición y qué gozo que juntos como familia podamos leer la Biblia, que nosotros compartamos esas palabras, pero no una imposición. Jamás debe ser una obligación, debe de ser un mutuo acuerdo, un lugar donde nosotros como familia nos podamos reunir y que si nuestros hijos tienen duda de algo que leen en la Biblia, que nosotros como padres podamos darle esa revelación a nuestros hijos para que se sientan seguros y saber que están haciendo lo correcto, que siempre reflejen ese amor donde quiera que vayan, que se sientan amados a través de tu persona. Si tú eres papá, si tú eres mamá, tienes que proveer el conocimiento de Dios a tus hijos. Es una obligación, es parte de un orden en nuestro hogar. Es importante buscar conocimiento, pero un conocimiento divino. No hay que estar en las redes, no hay que estar allá afuera. Eso es momentáneo, es efímero y va a pasar, pero Dios no va a pasar. Dios siempre va a estar presente en nuestras vidas. Es importante aprender también a orar. Todos hablamos con Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades. Hablar con Dios es decirle, gracias, Padre, gracias porque me das, gracias porque a pesar de esta adversidad estás conmigo y en este momento necesito esto. Señor, ayúdame a salir de deudas. Padre, yo sé que tú cuidas de mis hijos, bendícelos en el camino, al entrar, al salir. Y cada vez que tú puedas, enséñales a tus hijos, a tu pareja, a hablar con Dios y que juntos van a ser escuchados por parte de Dios. La oración es hablar con Dios. Y no nada más tiene que ser una vez en el día. Yo te invito a que lo hagas repetidamente, de mañana, tarde y noche. Y también enséñale eso a tus hijos. Pero ¿sabes qué he aprendido? Esta semana pasada en la escuela, escuché algo que me impactó, que ya sabía, pero me impactó, ¿no? Que orar es hablar con Dios, pero meditar es aprender a escuchar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a meditar, empezamos a escuchar nuestro cuerpo, empezamos a escuchar nuestra mente, empezamos a escuchar nuestra alma. Esa voz de Dios interna, porque Dios está dentro de nosotros. Tú y yo tenemos el ADN de Dios, porque somos creación divina, porque el Padre creador de nuestras vidas, el que da y el que quita, realmente está con nosotros, está en nosotros, pero también nosotros debemos de reflejarlo a Él. Debemos de estar dispuestos no solamente a hablar, a pedirle, sino también a escucharlo. Es muy importante estar dispuestos a escuchar su voz. Y la meditación nos va a decir mucho a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de nuestra alma. Es muy importante estar en conexión divina. ¿Para qué? Para apaciguar ese caos. ¿Sabes que cuando nosotros no podemos concentrarnos, cuando no podemos escuchar esa voz de Dios, cuando no podemos meditar, es porque hay tanto caos, tanto desorden, tanto ruido, tanta suciedad en nuestra mente que no nos deja concentrarnos realmente en escuchar la voz de Dios? Y qué importante es realmente darnos la oportunidad de escuchar su voz. Y solamente necesitas decirte, a ver, cálmate. Yo digo, Citlali, a ver, respira profundo, cuenta hasta 10, retén el aire, suéltalo. Es importante calmar tu esencia, tus emociones, porque esas emociones nos inquietan y lejos de actuar con sabiduría, con astucia, con conocimiento y con causa, ahí estamos por las emociones, por el desorden que hay en nuestra mente. Entonces sí, es importante reflejarle a nuestros hijos esas palabras de Dios, esas palabras de Dios que son para ti a través de tu vida, para que las compartas con esa familia que tienes a tu alrededor. Esa familia es muy importante para ti, debe de serlo. Debe de ser más importante tu familia que tu trabajo. Debe ser más importante tu hogar que tu oficina. Debe ser más importante tu lugar de refugio que la vagancia. Dice en Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Fíjate que cuando yo leí este versículo,
a mí me recordó mi infancia, el por qué yo quería salirme de casa, el por qué me salí de casa, el por qué me afectó mucho ese desorden que había en mi casa, con que ahora entiendo muchas cosas. Antes solamente juzgaba y solamente quería huir de ello, ¿no? Gracias a Dios que a mí Dios me ha dado ese discernimiento y puedo entender a mis padres y los amo y los respeto y los quiero mucho. Pero ese caos que había en mi casa, yo no quería llegar a casa, yo quería de la escuela irme a la casa de mis amigos, a otro lugar, para no llegar a casa, porque llegaba a casa y lo único que sentía puras obligaciones. Y ahora te toca lavar la loza, y ahora ponte a hacer esto, y ahora ponte a hacer ello, que no está mal, porque el versículo completo dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante enseñarles a nuestros hijos disciplina, orden, respeto, pero empieza en ti. Tú debes de ser ese ejemplo. Tienes que tener tu vida ordenada, limpia, llena de paz, de tranquilidad, para que con esa autoridad tú le puedas pedir a tus hijos, les puedas enseñar a tus hijos eso que Dios te demanda a ti, para que no sientan ese enojo, esa ira a tus hijos en tu casa, contra ti, contra tu persona, que sientan esa paz, ese refugio a través de tu persona. Es importante que tu caos emocional no se lo transmites a tus hijos o mucho menos a tu pareja. Tu pareja debe de llegar a tu casa y saber que está esa mujer sabia o ese hombre tranquilo y proveedor que representan y reflejan a Dios a través de su rostro, a través de su voz, a través de su comportamiento, que lleguen a sentirse tranquilos y respaldados. Porque cuando en nuestra vida hay caos, por la falta de orden, precisamente, nuestra mente nos hace nuestra mala jugada y empiezan las emociones, ese ruido, ese desorden, esa rutina que nos va atrapando y lejos de tranquilizarnos, como te decías anteriormente en la meditación y en la oración, los afanes nos van desviando del objetivo principal, que es un propósito que tienes tú y yo. Lejos de formar un hogar ordenado, nuestros hijos prefieren salirse a otro lugar, quizá más desordenado, pero como no es su lugar, prefieren verlo allá afuera que sentirlo y vivirlo en carne propia. Pero ¿qué van a recibir allá afuera? ¿Qué riesgo están corriendo? Si creemos que en nuestra casa no hay orden, sino un desorden, una guerra campal dentro de nuestro propio hogar, ¿qué van a encontrar allá afuera? ¿Qué lo van a encontrar? Debemos de preguntarnos todo eso. Debemos de estar conscientes de qué estamos sembrando en nuestros hijos. ¿Los estamos disciplinando correctamente o solamente les estamos exigiendo para que hagan la chamba que tú debes de hacer? Yo recuerdo que había amigas que se dedicaban a cuidar a sus propios hermanitos, que no tiene de malo cuidar, todos debemos de aportar y enseñar a nuestros hijos desde ordenar su cama, recoger su loza, levantarse a la cama, dar gracias, de levantarse de la cama y tender su cama, levantarse de la mesa, recoger sus platos. Yo creo que aunque tengas ayuda en casa, yo creo que no les quitas nada a tus hijos prepararlos para ser más ordenados en su propia vida. La educación empieza en casa, no está en la escuela y no está en otra casa, está en tu casa. Y es parte del orden que tú debes de llevar a cabo. Y quizá en este momento tú estás solo. Bueno, empieza a vivir el orden en tu casa. Refleja que eres una persona disciplinada, tranquila, llena de paz, que domina tus emociones. Eso es tener un hogar ordenado. Porque aunque tú vivas solo, realmente tú representas un hogar, una casa, donde vive la presencia de Dios. Y tiene que estar por lo menos en paz para que tú sientas esa paz viviendo en un orden, en un hogar, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros no tenemos esta paz, pues ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a reflejar? Fíjate lo que dice Proverbios 24 versículos 3 y 4. Dice, con sabiduría se edifica la casa, con sabiduría. No es con dinero, no es con poder ni conocimiento. Dice sabiduría y la sabiduría solamente es dada por Dios. Solamente. No se puede comprar. No hay manera de adquirirla si no es a través de Dios.
No hay manera, porque podrás ser inteligente y con mucho conocimiento, muy preparado, muchos doctorados, pero si no hay sabiduría en tu vida, no hay nada. Hay desorden. Hay muchas cosas que pensar. Hay muchas cosas por hacer. Pero ¿y dónde le estamos dando lugar a Dios? La sabiduría es dada solamente por Dios y solamente es dada a aquellos que se la piden. Si tú le pides a Dios con conciencia, sabiduría, Dios te la va a dar. ¿Para qué quieres sabiduría? No creo que la quieras para jactarte de que tienes sabiduría. Yo creo que la sabiduría la quieres para poder vivir bien, para poder vivir en ese orden, en ese lugar correcto, estar en el lugar correcto. Cuando llega la sabiduría, a nosotros llegan muchas cosas buenas. Tenemos que ser prudentes con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros jefes, con todas partes, porque cuando hay sabiduría, automáticamente llega la prudencia, la paciencia, la tolerancia, la misericordia, el amor, la fe. Todos esos son requisitos, son parte de la sabiduría y se van avivando conforme lo que tú vas queriendo. ¿Quieres fe? Bueno, vas a trabajar en la fe. ¿Quieres amor? Vas a trabajar en el amor. Pero no puedes dar nada que tú no tienes. Por eso es importante pedirle a Dios para ti primero, para poder dárselo a los demás. Es necesario preparar y trabajar en ti para que tú puedas transmitir a aquellos que lo necesitan, sobre todo los de tu casa, esa seguridad, ese refugio de paz, ese orden, esa tranquilidad, ese amor, esa cobertura, ese alimento que aunque sea un pan, se siente como un manjar comérselo en casa. De eso se trata, ¿no? Que en tu hogar no falte la sabiduría. Tenemos que trabajar para ellos. Todos tenemos necesidades, todos. Tú necesitas que te escuchen, tus hijos también necesitan que los escuches. Tu esposo, tu esposa necesita que la escuches. ¿Tú quieres ser escuchado? Bueno, aponte a hablar con Dios. Siempre va a estar Dios presente para escucharte. Qué importante es poder darnos esa oportunidad de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestro hogar, de ordenar con paz y tranquilidad y llenarnos de amor. Porque cuando Dios está en nuestro hogar, todo lo demás llega por añadidura. Y empezamos a dejar todos esos afanes, esas necesidades, esa economía, esas deudas, esas compras innecesarias. Es un gozo llegar a una casa ordenada. Es un gozo poder llegar a un hogar donde nuestros padres tienen a Dios en sus vidas, reflejan a Dios en sus vidas. Yo quiero compartirte, bueno, quise compartirte esto porque realmente a mí me ha ayudado mucho poner orden en mi vida y lo veo reflejado en mis hijos. Lo veo en sus vidas. Los veo, tengo una hija que tiene tres pequeñitas y anda, y yo recuerdo cómo andaba como loca, ay, aquí para allá, la escuela, las clases extras, el trabajo, córrele porque ya salieron y me van a cobrar un extra porque si me paso y no llego a tiempo o porque quiero que lleguen a tiempo. Pero cuando no es una es otra, y son tres niñas. También tuve tres hijos. Tengo tres hijos maravillosos. Y puedo entender que es un caos la vida, que siempre hay prisas, que el tráfico y siempre va a haber situaciones. Pero cuando empiezas a vivir a Dios en tu vida, o sea, cuando empiezas a hablar, a meditar, a escuchar, y vivir esa voz que te hable, que te dice por dónde, tu vida se tranquiliza y eso tranquiliza todo tu entorno, te llena de gozo, te llena de paz. Empiezas a dar prioridad a la prioridad. Empiezas a priorizar las prioridades y empieza por la más importante, tu vida, tu pareja, tus hijos. Y tu vida, cuando hablo de tu vida, estoy hablando de Dios en tu vida. Y automáticamente todo lo demás se va alineando. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, pero cuando tú cambias, automáticamente todo tu entorno cambia. Y es importante ponerle un orden a nuestra vida, enseñarles a nuestros hijos, a nuestra pareja, que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar, pero también nosotros debemos de aplicarnos.
y ser conscientes de lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Nuestra casa tiene que ser un refugio de la presencia de Dios. Tiene que estar ordenada y limpia. Límpiala de toda maldad, límpiala de toda soledad, límpiala de todas las cosas que no necesitas. Cuando tienes a Dios, tienes todo. Permíteme orar por ti. Padre, te doy tantas gracias por todas estas personas que tú escuchas en sus oraciones, Señor. Permíteles que te escuchen a ti. Abre sus ojos para que te vean, sus oídos para que te oigan, pero sobre todo que ellos puedan recibirte en su corazón. Prepara su corazón, límpialo, ordénalo, Señor, para que tu Santo Espíritu more en cada una de estas personas que escuchan hoy este mensaje a través de, de sus vidas, Señor. Que este mensaje llegue a aquellas personas que necesitan poner orden en su vida. Yo te pido que les ayudes a ordenar su vida, que esos hogares que representa cada persona sea un hogar lleno de abundancia, de paz, de gozo, de tranquilidad, de amor, de fe, de conocimiento, de sabiduría, pero sobre todo de tu presencia, Señor. Que cada persona refleje tu rostro, que cada persona hable con conocimiento, con virtud, con astucia, pero sobre todo con amor, Señor. Que podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que no tenemos. Gracias por cada persona que comparte y escucha tu mensaje, Señor. Por aquellos que necesitan de ti, por aquellos que buscan de ti, Señor. Bendigo sus vidas, bendice nuestras vidas, bendice nuestro hogar, Señor. Que haya paz, orden y tranquilidad en nuestra casa, Señor. Te invitamos a que mores en ella. Pongo esto en tus manos, Señor, y te lo pido con todo mi corazón en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pues es un gozo para mí poder compartirte esto que a mí me llega a mi corazón y yo comparto lo que a mí me llega y a mí me está sirviendo muchísimo. Así es que lo pongo en tus manos para que tú lo compartas y lo vivas. Y fue un placer platicar contigo y transmitirte este mensaje. Y así es que nos vemos la próxima semana. Chao, chao.